llamarita y todos afanados, acalorados. Y mira que llegamos y estaban esas zanjas y dije, ¿ahora cómo le hacemos? Y llegamos, corre y corre, y si abríamos allá, si poníamos, pero mira, gracias a Dios, ya, aquí ya estaba la refri prendida y ya había que enfriar y todo, pero anduvimos medio escorreteados antes de empezar. Andábamos tratando de ver esto inesperado, pero gracias a Dios, por eso necesitábamos un tiempo más de estar ministrándole a Él en su reposo, en su presencia. Yo no sé qué semana han tenido todos, pero a veces las semanas no se vuelven fáciles. Entonces es como echarte un chapuzón en el río, ¿a poco no? ¿Sí? Bueno, y el tema que tengo para tratar hoy es muy especial: cómo tratar, cómo cuidar la presencia, cómo portar la presencia. Es muy importante que seamos conscientes de que no estamos tratando con una caja, con cualquier cosa, sino con la presencia del Dios creador, que siempre ha deseado habitar en medio de su pueblo. Y ahorita, antes de entrar a la enseñanza, el Señor nos metió a su presencia. Nos metió, y lo único que necesitábamos son corazones. Lo único que necesitábamos, la disposición del corazón, cada uno, de que cada uno adorara a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, en la antigüedad, vamos a ir un poquito viendo lo que sucedía con la presencia de Dios. Pero en la antigüedad, el arca del pacto fue el objeto es que Dios pidió que construyeran esta arca. Era un cofre de madera de acacia, que estaba recubierto de oro, y en ella, esa madera era una caja grande, estaban las tablas de la ley, después pusieron el maná y después la vara que reverdeció estuvo dentro. Así de que, pero esto era muy importante porque era donde Dios le pidió a Moisés, cuando Moisés subió al monte, Dios le habló y le dio indicaciones precisas de lo que debía edificar. Y era un tabernáculo. Le dio el color de las telas, el tamaño y sobre todo lo que debía de llevar. Le dio el candelabro, le dio instrucciones del material que debían de usar y todo. Y sobre el arca del pacto estaba con 2 querubines que tocaban sus alas, estaban así, uno con el otro, y el arca era el arca de la misericordia. Esa arca representaba la presencia en la antigüedad y es donde Dios se manifestaba, o donde Dios, ¿verdad? Entraba el sacerdote y una vez al año, fíjense, una vez al año. Ahorita qué fácil fue entrar a la presencia, ¿se dan cuenta? Pero ellos tenían que esperar una vez al año, y para entrar eran sacrificios y sacrificios. Entonces Moisés hizo conforme las instrucciones que Dios le dio. Y dice aquí en Éxodo 25-22, dice: ahí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mande para los hijos de Israel. Entonces era un objeto, ¿sí?, que Dios pidió que hicieran, porque dices, desde ahí ese lugar va a ser un lugar de encuentros. Ese lugar representa, ¿sí?, así como en el cielo que están los ángeles alrededor del trono, Dios quería que tuvieran una imagen representativa, pero lo más importante, que Dios iba a presentarse, iba a hablar. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, es bien importante el corazón. ¿Y por qué? Porque es el corazón donde Dios habita y donde Dios nos puede estar hablando mientras estamos adorando. Yo no sé, mientras adorábamos, Dios a alguien le habló algo, Dios le ministró, o simplemente fue un tiempo de encuentros, fue un tiempo tan especial que renovó, fortaleció. Muchas cosas suceden, porque ahí me encontraré. Pero antes no había alabanza. Antes era Moisés el que entraba, él tenía acceso, y después los sacerdotes, pero en un lugar muy especial. Entonces, ese es donde se encontraba el arca, era el lugar donde el pueblo subía a adorar, ¿sí?
Y ahí donde el pueblo, Dios se encontraba con el pueblo, y como vemos el sacerdote era el que representaba a Dios delante del pueblo, ¿sí? Y estaba ahí para pedir perdón y para ofrecer sacrificios y todo eso, ¿no? Entonces la presencia de Dios, ¿qué es lo que representa? ¿Qué representa? Representaba para el pueblo y representa para nosotros, ¿sí? Representa la bendición, representa su favor, su protección, su provisión y el reconocimiento de Dios sobre su pueblo. Este es mi pueblo. ¿Se acuerdan cuando Salomón hizo el templo? ¿Sí? O sea, fue un templo pues glorioso, ¿verdad? Lleno de oro y todo, pero de nada hubiese servido si la presencia de Dios no se hubiese manifestado. Ellos pudieron haber hecho todo, y mira que ofrecieron 1000 sacrificios. Eran sacrificios y sacrificios, y la presencia no se derramó con los sacrificios. Y no fue hasta que empezaron a adorar en un mismo corazón, empezaron a levantar tanto los sacerdotes como el pueblo, cuando empiezan a adorar, y viene la presencia de Dios con tal peso, con tal gloria, que nadie podía hacer nada, no podían ministrar los sacerdotes porque la presencia lo estaba haciendo. Ahorita la presencia lo estaba haciendo, no teníamos nosotros ni que estar haciendo nada, simplemente estábamos adorando. Pero es el Señor el que hace, ¿sí? Entonces su presencia representa su bendición, representa su favor, su protección, su provisión, su reconocimiento, ¿sí? Cuando ponen la presencia y ora Salomón sobre esta casa, Dios dijo: yo he oído la oración y yo he escogido esta casa para que mi presencia, mi nombre esté sobre de ella, y yo voy a oír las oraciones que se hagan desde esta casa. O sea, vino la presencia y vino el reconocimiento de Dios. Yo escogí. Él escogió que se edificara un tabernáculo. Él escogió que se hiciera ese cofre de oro, porque ahí me voy a revelar, ahí me voy a manifestar. Lo que Dios quiere siempre es tener comunicación. Pero a veces no sabemos cómo no comunicarnos con Dios, nada más le hacemos peticiones cuando tenemos necesidad, queremos que nos oiga. Pero hace rato cantamos: vivo para adorar. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Y esto es muy importante, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En el Antiguo Testamento no había alabanza, pero bueno, estaba el arca y ellos podían ver la nube y ellos podían ver el fuego. Entonces, mientras el pueblo caminaba en obediencia, esa presencia estaba ahí y ningún pueblo los podía vencer. ¿Se acuerdan cuando iban en el desierto? Les tenían miedo. ¿Por qué? Porque los pueblos vecinos sabían que venía su Dios, iba con ellos. Ellos temían al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nadie podía enfrentar a su pueblo, porque aunque era un pueblo de esclavos, no tenían muchas armas, no tenían destreza para. Dios peleaba en las batallas, venía su espíritu y obraba. Y se acuerdan cuando Moisés estaba levantando las manos y Aarón y Ur le tenían los brazos, ¿verdad? Eso era una acción de fe. De estar clamando a Dios para que la presencia de Dios se manifestara, el poder de Dios se manifestara, la protección de Dios se manifestara, y Dios lo hacía. Y mientras peleaba Josué, pero había una acción de fe, pero también había obediencia. Mientras el pueblo de Israel caminó en obediencia, nadie los podía enfrentar, porque Dios mismo los protegía. Por fin, después de 40 años de vagar en el desierto, ¿sí?, llegaron a la tierra de Canaán y tienen que pelear. Y el arca del pacto se estableció en Silo. Fue el lugar que Dios dirigió al pueblo, y esa zona de Silo iba a ser un lugar un centro de adoración espiritual, donde todo Israel, que ya se empiezan les entregaron territorios. Sí, que las tribus del norte, que la tribu del sur, que le toca junto al Jordán, los que están después del Jordán. Dios repartió los territorios conforme a las tribus, ¿sí? Dios trajo orden, pero Silo quedó como el centro donde iba a establecerse el arca, y estuvo en ese lugar 369 años.
Entonces cada año que Dios les decía, tienen que venir a cada año a ofrecer sacrificios, el día de recordar la Pascua, tienen que recordar es el día de cuando le entregué las leyes, o cuando había esas celebraciones, convocaciones que Dios le dio en Levítico 23, todo el pueblo de donde estuviera iban a Silo a ofrecer los sacrificios, y en Silo estaba el sumo sacerdote, ¿sí?, que estaba cuidando todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Entonces 369 días estuvo en ese lugar y ahí reposaba el arca. Ahí reposaba, si hablamos del arca, hablamos de la presencia de Dios. Y este tiempo de 300 y tantos años abarcó toda la época de los jueces, ¿sí? Toda la época de Sansón, y en esos tiempos, ¿se acuerdan que había ciclos? Que el pueblo buscaba a Dios y Dios los bendecía y los libraba, y luego el pueblo se volvía de sus caminos y empezaba a hacer su voluntad y traía idolatría y empezaba a dejar a Dios, olvidarse de Dios. ¿Y qué pasaba? Su presencia se apartaba. Y entonces venían los enemigos y les robaban, los saqueaban. Sobre todo los filisteos fueron una constante ataque. Pero dijimos, la presencia de Dios representa su bendición, su protección, su provisión. El Dios mismo está habitando en medio de su pueblo. Cuando el pueblo se olvidaba de Dios, rechazaba a Dios, no cuidaba la presencia, no honraba la presencia, pues Dios, pues me aparto. No me quieren, pues me aparto. Entonces esa protección que tenían era quitada. Dice Isaías, yo seré muro de fuego alrededor de ustedes. Entonces esos años fue todo el tiempo de los jueces, que ciclos de victoria, ciclos de derrota, ciclos constantes. Y muchas veces nosotros podemos estar viviendo esos ciclos de bendiciones, ciclos que buscamos a la presencia y luego andamos cargados, afanados y se nos olvida, y luego empiezan los problemas y empieza el saqueo y no nos alcanza. Necesitamos darnos cuenta que sin la presencia no lo hacemos. Mismo Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Él vivió la presencia cara a cara, vio lo que la presencia hizo, la protección. Él vivió la protección, el poder de Dios. Pero dice, no, si no vas conmigo, yo no voy a sacar a este pueblo lleno de problemas. Entonces, valoremos la presencia. Tengamos muchísimo cuidado de no deshonrar la presencia, sino saber cómo tratar la presencia, cómo responder ante la presencia. Ahora, hubo un tiempo después, cuando ya el sacerdote Elí era anciano, los hijos no tenían temor de Dios. Los hijos hacían lo que se les pegaba la gana. Y entonces empezaron a coger las ofrendas, a robar de las ofrendas, que eran la carne, los alimentos. Los hijos empezaron a acostarse con las mujeres que iban a limpiar o cuidar, ayudar en las labores. Esos cuates eran unos Sansones igualitos a Sansón, no tenían temor de Dios. Y pasó un tiempo y pasó más tiempo y siguieron, el padre no los corrigió. Llega el momento que la presencia de Dios se aparta. Entonces fíjense, cuidado con la presencia, porque la presencia puede ser de mucha bendición, pero cuando la presencia se va, nosotros quedamos desvalidos, nosotros quedamos a expensas de las tinieblas. Entonces, a causa de la causa por la cual el arca que estaba en Silo duró 369 años, por cual fue quitada, fue porque como ellos ya no estaban caminando en rectitud, y a lo mejor no era todo el pueblo, pero por unos pagan todos. Entonces vinieron los filisteos y los atacaban, y hasta la fecha los siguen atacando los filisteos. Vinieron los filisteos, los atacaron. Y hubo en esa primera guerra, ¿sí? Hubo creo que 3,000 muertos y se quedaron sorprendidos. ¿Cómo nos vencieron si en el pasado nadie nos vencía? Pero ahora fueron vencidos. Entonces la arca fue llevada y ellos fueron vencidos por la condición en la cual ya se estaba tratando la presencia, por la falta de honra, falta de respeto, falta de temor de Dios.
de parte del sacerdocio. Y ellos traspasaron los límites. Y dice aquí en 1 Samuel 4, 2 y 3, dice: los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? ¿Por qué no vencimos? ¿Por qué ahora Dios no nos salvó? ¿Por qué Dios permitió que nos vencieran y que murieran tantos hombres? Entonces dijeron después: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Es que faltaba el arca. Pues faltaba el amuleto. Empezaron a tratar como un amuleto. Y entonces van y la traen. Y si la llevamos con nosotros a la batalla, nos va a salvar de nuestros enemigos. A veces hacemos cosas porque están ahí, hay que imitarlas. Y Dios no nos instruyó a eso. Ellos sabían cuando, por ejemplo, Jericó fueron a la batalla, los sacerdotes llevaban el arca. Y Dios les dio instrucciones: que vayan los de las trompetas, que vayan los sacerdotes, que vayan los jefes, que vaya el ejército. Les dio instrucciones: marchen sin hablar. La presencia, Dios le dijo: lleven mi presencia. Entonces dijo: nos vencieron porque no llevamos la presencia. Y andamos buscando, ¿verdad?, qué funciona. Si me pongo el pañuelo rojo me va a funcionar. Si hago de esta manera me va a funcionar. Y trataron de esa manera la presencia. Y en lugar de detenerse y pedirle al profeta Samuel que consultara a Dios. Bueno, en ese tiempo todavía Samuel no estaba. Estaba Elí. Entonces, en lugar de detenerse y ver, Señor, ¿qué hicimos? Dijeron: no, pues hay que traernos el arca, con el arca vamos a vencer. Ellos tomaron entonces las cosas en sus manos y se les olvidó que aunque llevaban el arca, ya esa arca ya era para ellos era como un mueble, ya la presencia no se revelaba. Dios ya se había apartado por su desobediencia. Entonces, cuando llegaron al campo de batalla, estaba el ejército tenso, estaban esperando y mandaron llamar a los sacerdotes: que se vengan los levitas, que se vengan los sacerdotes. Y llegaron y imagínate la emoción: el arca ya la hicimos, gloria a Dios, amén, aleluya, hermano. Llegó el profeta, con él sí la hacemos. Y de repente se emocionaron tanto que gritaron y la tierra se cimbró. Y oyeron los filisteos toda esa euforia y les dio mucho miedo. Dice: y supieron que venía el arca. A ellos les dio temor porque sabían lo que representaba el arca. Entonces temieron y dijeron: ¿sabes qué? Si nos vencen, vamos a quedar esclavos de ellos. Vamos a tener que pelear con todas nuestras fuerzas. Los filisteos dijeron: vamos aquí a darlo todo, porque no querían quedar esclavos de Israel. Y pelearon esa batalla. Y ese día, ¿cuántos israelitas crees que murieron? ¿Quién ganó la batalla? ¿Saben lo que pasó? Ese día murieron 30,000 israelitas. Wow. Con todo y el arca. Pero el arca sin la presencia es un mueble. Un edificio sin la presencia es un mueble. Nosotros caminar sin la presencia no tenemos nada, no portamos nada. La diferencia la hace la presencia. Y es algo que necesitamos ser conscientes, porque muchas veces la iglesia es muy descuidada con la presencia. Ya sabemos, ya tengo mi programa, ya sé cómo hacerle. Aprendemos cómo hacer las cosas para Dios, pero las podemos hacer para Dios sin Él, sin su espíritu, sin su presencia. Entonces ese día fueron vencidos tremendamente. 30,000 soldados israelitas murieron, y entre ellos murieron Elí y Fines, los hijos del sacerdote, aquellos por los cuales vino el juicio. Y el arca fue quitada. Esa arca que representaba ese lugar de adoración, ese lugar de contacto con Dios, les fue arrebatada. Además, ese día murió el papá Elí. O sea, los tres
varones sacerdotes murieron y Dios le dijo que nunca iban a durar sacerdotes de su descendencia. Todos, si seguían un primo pariente, todos morían jóvenes. Ninguno pudo permanecer por causa del pecado de Ofni y Finés. Entonces, cuando llega la noticia de que han muerto los hijos del sacerdote, el sacerdote le da infarto, se infarta y se cae para atrás, se golpea la cabeza. La esposa de Finés está embarazada y en ese momento del susto de todo lo que sucedió, empieza a tener dolores de parto y nace el hijo. ¿Saben cómo le puso? Amados, hay que leer la escritura. Hay que leer la escritura. Hay muchas cosas que quedan registradas, no para ser cuentos, no, para que aprendamos cómo debemos, por ejemplo, este caso, ¿sí? Cómo debemos cuidar la presencia, cómo debemos honrar la presencia, porque lo que puede significar bendición puede acarrear juicio y maldición, si no tenemos conciencia. Entonces, nace el niño y la esposa le puso Icabod, que significa la gloria de Dios ha partido. Entonces, los filisteos se llevan el arca y la pusieron junto a su Dios, en el templo de su Dios, Dagón, y ahí está Dagón, y llegan los filisteos, ¿verdad? Ellos cogen el arca, no eran sacerdotes, y llevan y la plantan a un lado de su Dios. Y al siguiente día, cuando vienen a los sacerdotes de Dagón a ofrecer sacrificios, Dagón está tirado en el piso frente al arca del pacto y se quedaron cimbrados, ¿verdad? Le quitaron el polvo, lo volvieron a colocar a su Dios, y al siguiente día cuando regresan, otra vez Dagón está tirado en el piso, postrado delante del arca, sin brazos y sin cabeza y sin pies, el puro tronco. Dios no necesita que nadie lo defienda. Dios no necesita que nadie, ¿verdad?, esté defendiéndole. Él solito enfrentó al Dios Dagón y hizo una manifestación de su poder, ¿sí? Y ellos quedaron muy impresionados. Después vino un temor sobre los filisteos. ¿Y por qué? Porque el brazo de Dios empezó a actuar en contra de ellos, ¿ok? Y les empezaron a salir tumores y empiezan a enfermar y empiezan unas calenturas y tumores y tumores y tumores. Entonces, en la ciudad donde estaba el arca ya no era bendición, era una ciudad donde nunca Dios dijo que fuera llevada, pero en ese lugar los hombres se enfermaban con tumores. Y dijeron, no, pues no la podemos tener aquí, pues llévense la papa caliente para allá. Y llegaba el arca y la gente enfermaba de tumores. Segunda ciudad. Y luego dice, no, pues yo no la puedo tener, llévense la otra. Y ahí va para la otra ciudad y te va el arca. La gente enfermaba de tumores. 5 ciudades. Y la gente tenía mucho miedo. ¿Qué hacemos con el arca? ¿Qué hacemos con la presencia? Hay que sacarla de aquí porque nos vamos a morir. Para Israel, cuando andaba en obediencia, era bendición, protección, seguridad, provisión. Dios los guardaba. Con los filisteos la presencia trajo juicio, enfermedad y muerte. Y no sabían cómo tratar el arca. Había que deshacerse de ellas. Entonces ellos construyeron una carreta, un carro nuevo, pero son carretas en ese tiempo. Ahí ponen el arca y ponen tumores, unos ratones de oro y unos tumorcitos de oro para resarcir el robo, para de alguna manera, ¿verdad?, redimirse de lo que habían hecho. Y dijeron, si estos tumores vienen de Dios, vamos a tener un testimonio de ello. Pusieron el carro nuevo y pusieron unas vacas que acababan de tener sus becerritos. Entonces estaban amamantando. Una mamá nunca deja a su becerrito. Una mamá nunca deja a su bebé que depende de ti, nunca lo dejas. Pero en cuanto las pusieron, las vacas empezaron a caminar directamente sin detenerse.
iban gimiendo, llevando el arca. Fueron dirigidas por el Espíritu. Dice, si las vacas llegan hasta el territorio sin voltearse, porque es muy natural que el animal quiera volver a su lugar, donde está su bebé. Pero las vacas iban gimiendo, llevando el arca. Y llegaron directamente a un territorio de Israel, a un poblado que se llama Bet-Semes. Cuando los pobladores van viendo que venía el arca, ¡wow! ¡Qué emoción! Ahí viene de regreso el arca. Qué suave, ¿no? Ya no la están regresando. Pero ellos celebraron muchísimo, pero no estaban preparados para mantenerla, para cuidarla, para honrarla. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando las cosas de Dios las tratamos como algo común, cuando la presencia de Dios la tratamos como algo común. Ahí está la presencia y yo voy a estar para acá. Ojo, cuidado. La presencia de Dios no se trata como si fuera un objeto común. Entonces los pobladores recibieron con mucha alegría el arca, pensando que pues iban a ser bendecidos. Ya no estaba en Silo, llegó a Bet-Semes. Cuando está en el arca y llegan los sacerdotes a empezar, porque eran los que tenían que cuidar del arca, a uno se le ocurrió abrir el cofre y murió. En el instante murió, porque nadie podía ver lo que estaba dentro. Generalmente cuando llevaban el arca, la llevaban cubierta, no la sacaban. El pueblo no, ya, de una vez que se metió el arca ya no la volvió a ver, porque el Dios no se hace presente si no hay santidad. Y Dios así decidió. Entonces cuando llevaban el arca, la llevaban en hombros, en el desierto. Imagínate días, 40 años, y luego váyanse para acá y otra lleva el arca, el peso, era un cofre pesado, de oro, pero la llevaban. Entonces cuando llega el arca, la depositan, hacen un altar, y uno se le ocurrió, la curiosidad, ¿no? Abre y se muere. ¿Sabes cuántos murieron de esa población? ¿Cuántos? 51,000, ¿no? 51,000 murieron en ese día. No supieron honrar o respetar. No sabían que no podían entrar. Pero eso no los eximió de que fuesen castigados. Entonces, ojo, Dios es santo y su presencia no es cualquier cosa. Debe tratarse con respeto y honra. Y qué tremendo ahorita lo que estamos viendo, que la misma presencia que protege, la misma presencia puede juzgar. La misma presencia puede ocasionar, como en los filisteos, tumores, y la misma presencia trajo muerte. ¿Por qué? Porque no fue tratada correctamente y porque no se trató con respeto, no se valoró ni se honró. Aprendamos de esto, porque podemos decir, ay, que suave, pues ya está la presencia. No demos por hecho la presencia, amada. Esta casa fuimos movidos por la presencia. Fuimos movidos, mi esposo y yo, a buscar la presencia, a ir en pos de la presencia, a mantener la presencia, enseñarles a ministrar la presencia, a entrar en la presencia, a conocer la presencia. Eso ha sido constante. Pero muchas veces cuando decimos, ay, yo ya la sé portar, se nos puede hacer muy fácil. Ay, con este canto pega esto, con este canto. No. Lo que portamos es muy valioso y se porta en el corazón. Entonces, pues ya hay muerte también dentro de Israel, así como los filisteos. Y ya no era guerra, fue muerte por causa de no honrar la presencia. Entonces, como no saben cómo tratar, ya les dio miedo. No, pues tampoco queremos la presencia aquí. Nadie quería la presencia, entonces la enviaron a casa de Abinadab. Yo creo que Abinadab era un levita y él habitaba en Kiriam Jarim, ¿sí? Y ahí se quedó en la casa, ahí ungieron al hijo para que se quedara cuidando el arca del pacto. ¿Cuántos años crees que duró el arca del pacto en casa de Abinadab? 20 años. La presencia no regresó a Silo
Y 20 años fue el tiempo que más duró antes de estar en el templo. 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y vamos a ver qué pasó con Abinadab, ¿sí? Bueno, como que se les olvidó que estaba la presencia. Pues ya que la cuide Eleazar, hermano. Eleazar ya que haga cargo, que la sacude, que la cuide. Y acá el pueblo siguió en Silo, haciendo sus eventos, sus actividades, los sacerdotes, todo lo que sabían hacer, pero sin presencia. Muchas congregaciones no se dan cuenta cuando se pierde la presencia. A veces no nos vamos a dar cuenta. Y como ya tenemos un programa y sabemos hacer actividades, sabemos qué cantos tocar y buscamos qué es lo que está de moda y con estas, mira, este es muy bonito, y nos movemos más por la emoción que por el espíritu, a veces no sabemos de qué estamos portando. Mira, hasta el 95, 94 no se hablaba de la presencia. Llevo muchos años y experimentamos la presencia cuando en nuestros primeros años, la adoración iba subiendo, surgía de una adoración de jóvenes que estaban, por ejemplo, lo que nos llegaba era de Cristo para las Naciones, su gran mayoría. Entonces tenían tiempo constante ahí en la escuela, envueltos en la presencia, muchos cantos que a la fecha siguen, los tengo aquí todavía guardados dentro de mi corazón. Entonces vivíamos la presencia, vivíamos un avivamiento y no lo sabíamos. Y tuvo que pasar generación cuando la alabanza se volvió en otro rumbo. Ya no fue en espíritu y en verdad. Fueron creaciones humanas muy lindas, pegajosas, grabaciones, pero que ya no portaban vida de Dios, no portaban la presencia de Dios. Comerciales. El chiste era grabar y sacar música y música y música. Pero cuando tú ya has probado la presencia, sabes a dónde vas, tú disciernes. Es que esto no tiene más que ruido, esto está bonito. Edifica el alma, el cuerpo, las emociones, te hace brincar, te hace llorar. Podemos estar muchos cristianos muy almáticos. Oyen y están todo, pero todo está fluyendo por medio del alma. Entonces, Dios está hablándonos, nos está alertando, cuida la presencia. Lo santo no se trata como algo común. Dios es santo, santo, santo. Y ahorita nos está llevando, uniendo cielo y tierra, cielo y tierra. Entonces, la iglesia, la presencia, el arca del pacto, se quedó olvidada 20 años. En la casa de Abinadab o en la casa de la colonia tal, nadie se interesaba. Entró un rey y no se interesó por la presencia. Los sacerdotes no hicieron nada para decir que regrese a Silo, porque no necesitaban. Podemos hacer iglesia sin presencia, no necesitamos la presencia. Ese es el problema. Y entonces ahí se queda. Y luego viene, el pueblo siguió haciendo idolatría, viviendo, ¿verdad? Pues no tenían un profeta todavía formal. Es cuando empieza Samuel. El profeta Samuel crece en ese tiempo. Y antes de formarlo en el vientre, Dios lo llamó para ser profeta de su nación. Fue el primer profeta. Entonces Samuel tenía temor de Dios. Los padres de Samuel lo educaron y lo dejaron en el templo o en el tabernáculo. No había templo, ahí en el sacerdocio con Leví. ¿Para qué? ¿Cómo? No era Leví, Elí. Es que esos nombres están muy... Entonces lo dejó con Elí para que lo instruyeran. Pero él no era de la tribu de Leví, pero tenía un corazón para Dios. Tenía un corazón para Dios. Y entonces empieza a crecer Samuel, empieza a crecer, a aprender a oír la voz de Dios. Porque cuando ya Elí estaba sordo, ya Elí estaba ciego, ya no escuchaba a Dios, ya su lámpara estaba apagando, Dios le habló al joven Samuel y no sabía que era Dios que le estaba hablando. Y él fue el primer profeta. Entonces cuando ya se pierde la presencia, se pierde todo, Samuel continuó buscando de Dios, teniendo temor de Dios. Entonces llega el tiempo
que Samuel empieza a ser reconocido como profeta. Ya no había el sacerdocio fuerte que estaba antes, y es donde surge Samuel. Entonces llega un momento que Samuel habla con el pueblo y les dice la verdad. Tienen que volverse a Dios, tienen que quitar su idolatría, tienen que hacer las cosas correctamente, tienen que honrar esa presencia. Samuel los hace volver en sí, les hace ir a un teshuvá, al propósito de Dios. Y entonces en eso estaban, convocaron a todo el pueblo en Mizpa, y los filisteos escucharon que toda la nación estaba reunida en un lugar y dijeron: vamos a atacarlos. Están juntos, es fácil. Mira, el pueblo de Israel no tenía armas. El pueblo filisteo no permitía que fundieran el hierro, que hicieran armas. Todas las armas las tenían los filisteos, tenían su ejército, tenían carros de caballo. Israel no tenía nada, tenía a Dios. Pero como todavía en ese tiempo andaban mal, pues no había protección. Gracias que Dios levantó un Samuel para hacer una voz y hacerlo regresar al camino de Dios. Entonces cuando los filisteos escucharon: ya están todos en Mizpa, vamos a atacarlos, ¿quién crees? Le dijeron: no dejes de orar por nosotros, Samuel. Hermanito, ore por mí, hermanito, ore por mí. Y Samuel dice: no voy a dejar de orar. Y se empieza a ofrecer un sacrificio. Samuel sabía cómo honrar a Dios, y pone un sacrificio, un holocausto, y empieza a adorar a Dios, empieza a pedir por el pueblo. Ya se había arrepentido. Entonces cuando vienen los filisteos, no sabían que el pueblo se había arrepentido y que Dios ahora iba a pelear por ellos. Qué tremendo. Porque dice la palabra: si mi pueblo se arrepiente, si se vuelve de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, yo voy a salvar. Ellos hicieron esto, y entonces cuando vienen los filisteos, el cielo empezó a tronar, cayeron fuego, cayó granizo, cayeron piedras del cielo, y el Dios mismo enfrentó a los filisteos y salieron huyendo. Y sabes que mientras estuvo Samuel vivo, los filisteos jamás trataron de volverlos a atacar, porque sabían que Dios, la presencia de Dios, estaba siendo honrada por el profeta, y el pueblo estaba siendo dirigido en el camino de Dios, y no tenían ya posibilidad. Qué tremendo. Es importante, a veces lo que sucedió con los reyes, lo que sucedió, son ejemplos de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer, porque somos reyes y sacerdotes. Y es importante. Entonces, mientras Dios se manifestó grandemente y les dio una gran victoria en esta batalla, y la diferencia de la anterior es que la anterior pensaban que podían llevarse el arca y que Dios los tenía que respaldar, pues llevamos el arca, pero no fue así. Ahora hicieron las cosas a la manera de Dios, no con arrogancia como la vez pasada, y ahora sí la presencia vino, Dios protegió, y desde los cielos Dios les dio una gran victoria. Entonces aquí el verdadero arrepentimiento abre los cielos, amados. Yo les decía el domingo: ¿quiénes han estudiado el arrepentimiento? ¿Cuántos han ahondado la importancia del arrepentimiento? Y generalmente pues no son temas no son temas de interés, pero si supiéramos que el arrepentimiento es la puerta al reino de los cielos, el arrepentimiento abre los cielos y permite que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Entonces, en lugar de estarme justificando y buscando argumentos y para verme bien y que van a pensar, yo me arrepiento, porque yo no quiero que la presencia de Dios se aparte. Yo me arrepiento porque yo quiero que Dios me defienda, Dios pelee mis batallas. Entonces, una vez que terminó esta batalla, ahí es donde puso Samuel una piedra, ¿sí?, como memoria, y dice Ebenezer. Ese lugar se llamó Ebenezer. Dice: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios, el Señor, nos ha ayudado. Entonces, vamos a 2 de Crónicas 7:14. Sí, mi pueblo, no dice sí los gobernantes, no dice sí, no. Todo esto se trata con su pueblo, y nosotros decimos: somos el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso sucedió. Samuel les habló, la gente entró en convicción
vino una convicción de pecado, vino un arrepentimiento que los llevó a dejar sus caminos, a dejar sus ídolos, a tirar aquello que había estado estorbando. Entonces, por eso Dios escuchó, porque hubo una respuesta de parte del pueblo hacia lo que Dios les pedía. Entonces hay mucho gozo a través, cuando Dios perdona, cuando Dios salva, hay muchísimo gozo, porque viene una paz que sobrepasa tu entendimiento. Porque Él se cierra las puertas a aquel enemigo que constantemente quiere atacar, quiere estar maldiciendo. Dice el Salmo 103, dice del 1 al 5, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que Él perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. David decía: mientras cayese envejecieron mis huesos. Si el pueblo no se hubiera arrepentido, les hubieran dado una zarandeada tremenda. Pero hay que actuar en el momento correcto, no ya cuando pasaron las cosas. Si Dios ha estado hablando en el corazón, hay que actuar y responderle a Dios: sí, Dios, tú tienes razón. Límpiame, yo quiero ser portador de tu presencia. Yo no quiero que nada apague tu obra en mí. Yo no quiero que tu presencia se vaya de mi vida, de mi casa, de mi familia, de este lugar. Ayúdenos a cuidar la presencia. Ayúdenos a honrar la presencia. Ayúdenos a que Dios sienta este lugar, que sienta tu corazón como su habitación, su lugar de reposo. Vamos a construir una habitación. Vamos a construir un mejor lugar donde puedas habitar, de piedras vivas. Lo cantamos. Lo hemos cantado muchas veces. Pero lo espiritual es realidad. Cuando las piedras nos dejamos pulir por Dios, nos dejamos colocar y nos damos cuenta que lo más precioso, lo más valioso, lo más importante es la presencia de Dios, no nosotros. No es el barro lo importante, es lo que el barro porta. Somos portadores de su gracia. Entonces hay que cuidar nuestro corazón, que se mantenga limpio, que se mantenga sano, que no tenga resentimiento. He estado dando unos temas en la radio sobre las ofensas. No te imaginas cómo se abrieron puertas. Se abrió en Brasil, se abrió en Argentina, se abrió en Chile, se abrió. Dice que gracias por estos temas. Te das cuenta que la gente está llena de ofensas y resentimientos y de amarguras y cae en esa trampa. Pero había que hablarlo. Dice: gracias, lo podemos replicar, lo podemos claro. No se trata de nosotros, se trata de sanar el corazón, se trata de restaurar relaciones con el Señor. Porque el que más interesado es en habitar en nuestro corazón, el bendecirnos, el guardarnos es Dios, porque eso le da gloria a su nombre. Pero muchas veces queremos la gloria personal, que yo me vea, que yo me luzca, que yo tenga que vea. ¿Sabes que no? Ahorita estuvimos aquí. No necesitábamos gloria, no necesitábamos nada más que un corazón. Más que ser conscientes de que lo más importante es la presencia. Y que adorando en espíritu y en verdad. Por eso es necesario que adoremos, porque en la adoración Dios se manifiesta. Las atmósferas cambian. Y este es un lugar que está llamado a tener una conexión con el cielo. Tú y yo, no yo, todos nosotros. Cuando la presencia viene, a todos nos bendice. Bueno, 20 años pasaron. El arca estuvo en casa de Abinadab. Y para entonces pasó un rey, ni por aquí le pasó la presencia. Ya, otras cosas fueron más importantes. Pero llegó David, un varón conforme al corazón de Dios. David escuchó que la presencia se encontraba, el arca se encontraba en Kiriat Jearim. Yo creo que ni David no sabía antes. Y por ahí le escuchó y dice: yo dispuse no dar sueño a mis ojos hasta no encontrar casa, habitación
para la presencia de Dios. Él le dio la importancia, le dio el valor y se esforzó para traerla. Y Dios le reveló el lugar. Ya no le dijo, llévate al asilo. Dios ya no quiso regresar al asilo. Dios le mostró qué lugar Él escogió para habitar su presencia. ¿Alguien sabe cuál es el lugar? Mi esposo ha hablado, yo he hablado de él. Muchas veces. Muy bien. Estrellita. Sión. Sión es la habitación de Dios. Habla de los nacidos de Dios. Yo he escogido a Sión por habitación. ¿A poco no lo hemos estudiado? Estamos recordando. Dios escogió a Sión. Y David entendió cuál era el lugar de reposo de Dios. Tuvo que conquistar Sión, tuvo que echar fuera a los jebuseos y preparar el lugar para que Dios morara. Y de todo corazón lo hizo, pero la cuestión es que se fue por el arca a casa de Abinadab, que ya ahí estaba, y pues supo que, es que la trajeron un carro nuevo, en una carreta nueva, pues vamos a una carreta nueva. No preguntó. Y ahí viene, yo creo que es una carreta muy bonita, ¿verdad? Y meten el arca y viene bien gozoso avanzando y que se tropiezan los bueyes. Y el arca se podía caer. Y entonces el que había cuidado el arca en casa de Abinadab, que también eran los que cuidaban el arca, Usa extiende su mano y tocó el arca y murió. Los otros murieron, 50,000, porque abrieron el arca. Él, de buena intención, tocó el arca y cayó muerto. Sí, yo creo que el terreno no estaba parejito y se iba a caer. La presencia puede proteger, pero la presencia mal cuidada, no siendo bien tratada, puede provocar juicio. Entonces se espantó mucho David, todo el mundo se espantó, una sorpresa, no esperaban que eso fuese a suceder. Y entonces David decide llevar el arca a casa de Obed-Edom. Era un edomita, no era judío, era un edomita. Que el Edom estaba en la tierra de los filisteos, y dice, pues mejor que se muera un edomita, ¿no? Y se la manda para allá. ¿Y qué creen que pasó? ¿Cuántos meses duró en casa de Obed-Edom? 3 meses. Llegó a casa de Obed-Edom y yo creo que le llegó a Obed-Edom la noticia de que un hombre había muerto, que cuidado con la presencia, y algo vino muy importante sobre Obed-Edom, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y entonces Obed-Edom y su familia, yo creo que Obed le habló a la familia, cuidado, no toquen la presencia, cuidado con falta de respeto. Yo creo que fue una experiencia donde ellos aprendieron a tratar la presencia, y la tuvo en su casa por 3 meses. Y dice la palabra que fue bendecido Obed-Edom, su casa y su familia. 3 meses fue prosperado. 20 años estuvo en casa de Abinadab. ¿Y qué pasó? Nada. Nomás ahí la sacudió, la guardó, la tuvo. Pero no hay un registro que en 20 años la casa de Abinadab hubiese prosperado, Dios se hubiese manifestado en algo. Nada. Pero en el casa de Obed-Edom, el edomita, que supo honrar, que caminó en el temor de Dios y que supo cómo mantener la presencia, no hubo muerte, hubo bendición, hubo prosperidad en su familia. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cómo estamos tratando la presencia? ¿La presencia nomás es aquí? ¿O la presencia va con nosotros donde quiera que vamos? Que somos templo del Espíritu Santo y Dios quiere, ¿verdad?, manifestar tu gloria. Después de estos 3 meses, David decide traer la presencia, pero ahora sí consultó, buscó el consejo de los sacerdotes cómo debía traerse la presencia, y ya les dice, la presencia se carga en los hombros.
Bueno, en este caso nosotros la presencia la portamos en nuestro corazón. Nuestro corazón. Ok, dice mi esposo Obed-edom, su significado es siervo adorador. Y sabes, Obed-edom no era levita, ni siquiera de la nación de Israel. Y ahí nos muestra cómo Dios siempre, su intención es ser Dios de las naciones, alcanzar a los gentiles. Obed-edom aprendió, le llegó el arca y ahora ¿cómo le hago? Y ya se murió uno y si no la trato bien me voy a morir, se van a morir mis hijos. Nadie entra en ese cuarto, hay que mantenerlo con respeto. Pero eso hizo el temor de Dios. Produjo respeto, produjo que valoraran la presencia, produjo honra en Obed-edom y su familia. No fueron descuidados como los hijos de Elí, que eran los que debían de cuidar el arca, de que debían de enseñar cómo tratar a Dios, cómo honrar a Dios. Fueron los que pusieron el mal ejemplo. Y por causa de estos par de jóvenes, todo el pueblo sufrió las consecuencias y hubo muertes y muertes y muertes y muertes. Y la presencia jamás volvió a Silo. Después de 369 años. Eso es fuerte para meditar, dice el Señor. Imagínate que la presencia, nosotros no la honramos y ya no hay más presencia. Oh, ¿qué tenemos? ¿Un edificio? Vida, no tenemos vida. No hay nada. No vamos por la vanagloria, vamos por la presencia. Tu presencia nos transforma, su presencia nos vivifica, su presencia nos protege, su presencia nos guarda. Es lo más valioso que tenemos, necesitamos cuidarlo y enseñar a nuestros hijos, como Obed-edom enseñó a su familia a honrar la presencia. ¿Y sabes qué pasó? Cuando ya la presencia fue puesta en el tabernáculo de David, Obed-edom se quedó como un portero del tabernáculo y sus hijos estuvieron al servicio de Dios. Esa familia entró a servir a Dios. 62 miembros de su familia, por causa que un hombre supo cómo honrar la presencia. Entonces, eso es importante. David ya por fin pudo traer la presencia, pero se dio cuenta que la presencia no se trae en carros nuevos. La presencia no depende de nuestras habilidades, ni de nuestro equipo, ni de nuestras instalaciones. Depende de la condición de nuestro corazón. Depende de que sepamos honrarlo a Él. No importa si estás ahí en el piso, no importa si en tu casa, hónralo. Cambiemos el ambiente, que la presencia que Dios dice: esta es mi casa. Porque es su casa, somos su casa, donde vivimos es su casa. Entonces, gracias a Dios, porque yo creo que esta noche Dios nos está mostrando la importancia. Y lamentablemente no está toda la congregación, pero como uno solo debemos de cuidar la presencia. Podemos, donde quiera que vayas, decía Juanita, yo voy al mercado, ya se me empezó a juntar gente. ¿Qué lleva Juanita? La presencia. ¿Qué hace la diferencia? La presencia. ¿Qué le dijo? Regresa la semana que entra. Hay una necesidad. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y amados, busquemos nosotros activar ese ambiente de presencia en casa. Practiquémoslos. Porque podemos llegar y nos quedamos así, a ver a qué horas empieza alguien, ¿qué va a pasar esperando? No. Desde el carro, cuando estás bañando, cuando estás aquí. Donde quiera que estás, tú sabes. No tienes que esperar un programa, un horario. No entras y te sales de la presencia. Habitas en la presencia. Portamos la presencia. Entonces, desde que yo llego, pues sí, fui al baño y pum, vámonos. A lo que vengo. A ministrar a la presencia. Venimos a ministrar a Dios, a honrar a Dios. No dejemos que nada ni nadie tome su lugar. Dejemos que Dios se sienta en casa, se sienta honrado. Pues Padre, gracias te damos esta noche por esa presencia bella, tan dulce que pudimos experimentar y nos hizo conscientes, Señor,
que es el cielo para nosotros, que es el centro de todo, que es lo más importante. Y Señor, perdónanos si te hemos deshonrado. Perdónanos, Señor, si hemos sido vanidosos, orgullosos, si nos hemos apoyado en el talento o en lo que tenemos o lo que sabemos. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos, Señor, a ir con sencillez de corazón. Ayúdanos, Señor, a no tocar tu gloria, a no tratar de tocar, de brillar con tu gloria, Señor. Que todo lo que hagamos te dé gloria, te dé honra. Ponga la mirada de la gente en ti, no en nosotros. Señor, que nuestra alabanza, nuestra adoración fluya con un olor fragante. Que como adoradores seamos conscientes de lo que portamos, del llamado que tenemos, Señor. Que nuestra identidad ministerial sea revelada, Señor. Señor, para saber cómo portar tu presencia, cómo ministrar en tu presencia, cómo, Señor, mantener cielos abiertos. Dice la palabra que quien subirá al monte santo, dice limpio de manos, el puro de corazón. Señor, nuestro caminar no ha sido perfecto, Señor, pero volvemos nuestro corazón a ti. No queremos ser niños fluctuantes. Ayúdanos a crecer, madurar, aportar, Señor, esa presencia que lleve tu gloria a tu nombre. Señor, toda ofensa, todo lo que ha estado estorbando, todo celo, todo orgullo, Padre, perdónanos. No queremos perder tu presencia. No queremos que el enemigo encuentre puertas abiertas para atacar nuestra vida, nuestra mente, nuestra salud. Tú le dijiste a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si tú has perdido la presencia, si tú has perdido ese descanso, ese reposo de Dios, hoy es el momento de volver el corazón a Él. Hoy es el momento. Si ya hace tiempo que no sientes la presencia, que ya todo es mecánico, que ya se hace porque sabes hacerlo, pero realmente no hay vida. Si has perdido el primer amor, si has apagado la lámpara, el Señor dice, vuélvete tu primer amor antes de que se apague la lámpara. El Señor, antes de que se apagara la lámpara, Dios le habló a Elí para que se volviera y que hablara con sus hijos. Pero los hijos ya habían traspasado el límite de la paciencia de Dios. Es tiempo de meditar en nuestros caminos. Es tiempo de no jugar con lo que es santo, de no hacerle el favor a Dios de venir o de cantarle o de... No le estamos haciendo ningún favor. Su favor viene cuando nosotros le buscamos de corazón. Nosotros necesitamos su favor, necesitamos su gracia, necesitamos su protección. Que venga un celo por las cosas de Dios, que venga un amor por las cosas de Dios. Oh, Señor, es tu presencia, Señor. El enemigo, esto es una guerra de altares. El enemigo quiere distraernos, quiere desviar el corazón para que venga el juicio. Quiere evitar que nos conectemos y seamos uno con el Señor. Él va a hacer todo lo posible por
porque en lugar de bendición venga maldición. Y si ha habido maldición en los hogares, es tiempo de romper eso, volviendo el corazón, la mente, volviendo nuestros caminos a los de Dios. Eso es lo que hizo Samuel con el pueblo. Les hizo ver su pecado, les hizo ver cómo habían deshonrado a Dios. Pero el pueblo se arrepintió. El pueblo reconoció que le había fallado a Dios. Y sabes, inmediatamente vino la prueba. Los filisteos vinieron a atacarlos nuevamente, pero Dios había escuchado su clamor. Dios se había recibido como un olor fragante esos corazones arrepentidos. Ese arrepentimiento subió delante de Él, y solamente un solo sacrificio fue necesario para que Dios desde los cielos hiciera temblar la tierra y venciera a todo el ejército de filisteos. Eso puede suceder en este tiempo. Parece que hay ejércitos que se levantan, enemigos que te quieren azotar, que te quieren intimidar. Es tiempo de reflexionar y decirle: perdóname, Señor, perdóname. Yo vuelvo mis pensamientos a ti, yo vuelvo mi corazón a ti, Señor. Perdóname, Señor, toda mala decisión, perdona toda acción, Señor, todo pensamiento que me ha impedido avanzar y crecer. Oh, porque yo me las sé todas. No, Señor. Sin Él no sabemos, sin Él no tenemos. Y la presencia es lo que nos protege, nos guarda. Hace que seamos especiales y diferentes a todas las naciones. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran, en ti nos postramos, Señor. Rendimos nuestro corazón, tú tienes razón, Señor. Gracias por abrirnos los ojos. Señor, necesitamos tu temor. Necesitamos aprender, Señor, a portar tu presencia, a mantener la presencia. Señor, necesitamos aprender a ser uno contigo, Dios de gloria. Señor, porque estamos en una generación tan importante. Señor, están unos testigos esperando por ver la manifestación, Señor, de tus hijos. La tierra misma gime, la tierra gime. Hermoso, glorioso.
tu presencia todo se postra ante ti. Así es, Señor. Nuestro corazón, nuestros pensamientos se rinden delante de ti. Sé tu Rey, sé tú el Señor. Se rompe. En tu presencia no hay temor. Todo temor es echado fuera. Tu presencia trae libertad. Tu presencia trae sanidad. Tu presencia quita pelos. Quita pelos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Nos renueva, nos consume, Señor. Nos libera. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Quién es el hombre para que tengas memoria? ¿Quién es el hombre para que lo visites, Señor? Nos has hecho un poco menor que los ángeles y has decidido habitar en nuestro corazón, Señor. Toma el trono de nuestro corazón. Toma el trono de nuestro corazón, Dios de gloria. Oh, Rabasoco, Rabajadere de acá. Oh, Rabacoshatere. Oh, levanta tu voz, levanta tu corazón delante de él. Rabaseca y Abatalla la Señor, sopla vientos, sopla el viento de tu Espíritu Santo, que avive el fuego, que vive un fuego en esta casa, que se encienda el fuego de pasión por ti, el fuego, Señor, de tu presencia. Oh Señor, no más te trataremos como algo común, Señor. Señor, te honramos, tú mereces la gloria, tú mereces el honor y toda la alabanza. Oh, todo hecho por ti, para ti, Señor. Todo es hecho por ti, es para ti. Y a ti damos gloria. Aleluya. Amén, amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias. Si no te muevas, si no va delante de ti, Él es el que abre caminos. Aprendamos a esperar en Él. ¿Ok? Que Dios les bendiga.